Un extraño murmullo estremeció las hojas de los árboles a última hora de la tarde, justo cuando el sol comenzaba su lento descenso detrás de las colinas. El aire estaba pesado, cargado con un aroma dulce y a la vez putrefacto que parecía emanar de la espesura del bosque. Nadie sabía con exactitud qué sucedía en aquel lugar apartado del mundo, pero se contaban historias insólitas de un culto antiguo, surgido mucho antes de la construcción del primer poblado cercano. Los pocos que se aventuraban allí regresaban con miradas extraviadas, sin atreverse a poner en palabras aquello que habían presenciado, y quienes jamás volvían se transformaban en leyendas urbanas, susurradas con temor en las tabernas y en los rincones oscuros de las aldeas. Detrás de ese velo de misterio se alzaban cabañas de madera frágil, decoradas con extraños símbolos florales. Al acercarse, aparecían figuras pálidas vestidas con túnicas blancas, mirando a los forasteros con expresiones silenciosas que parecían escrutar los pensamientos más profundos. El ambiente transmitía una calma tan falsa que casi resultaba insoportable, como si en cualquier momento todo se pudiera romper en mil pedazos y revelar un horror inenarrable. Esa atmósfera, entre empalagosa e inquietante, fue la trampa que atrajo a un grupo de curiosos recién llegados que deseaban encontrar el linaje de cierto mito perturbador, aquel que decía haber inspirado la mismísima película a la que algunos llamaban Midsommar. Pocos conocían la historia real detrás de esas leyendas, y fueron precisamente las ganas de desentrañar el origen de esos relatos las que motivaron al grupo a emprender su viaje. Se escuchaban rumores aciagos sobre un ritual que se celebraba durante el solsticio de verano, un festival pagano en el cual la sangre y las flores se unían en un acto indescriptible. Con cada paso que daban hacia el corazón de aquellas colinas, el silencio se volvía más opresivo y, a la vez, se percibía una música apenas audible, casi hipnótica, que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Las flores amarillas y blancas que crecían al costado del camino parecían observarlos con una extraña omnipresencia, moviéndose al compás de vientos invisibles, como si tuvieran vida propia. Varias veces se sintieron tentados a dar media vuelta y huir, pero la curiosidad superó el miedo, o tal vez la fascinación por lo desconocido era más fuerte que el instinto de supervivencia. Entre los árboles se veían pequeños altares construidos con piedra y ramas secas, cada uno adornado con guirnaldas de flores pútridas que emanaban un olor penetrante. Había restos de velas consumidas, amuletos colgando de cuerdas y muñecas de trapo enterradas en la tierra, con el rostro desfigurado. El viento susurraba palabras ininteligibles, generando la frustrante sensación de ser observado desde cada arbusto, desde cada sombra, desde cada grieta. Y entonces, cuando el sol casi se había ido del todo, aparecieron ante ellos las siluetas de quienes habitaban aquel paraje. Llevaban coronas de flores, rostros embadurnados con arcilla, y aunque sus ojos parecían gentiles, había algo en su sonrisa que transmitía un pavor subterráneo, como si aguardaran la llegada de un acontecimiento siniestro que ellos consideraban sagrado. Luego, invitándolos con gestos amables, les ofrecieron un techo temporal en sus cabañas frías y silenciosas, decoradas con dibujos que retrataban escenas de un pasado confuso y escalofriante. Ya en la penumbra de aquellas habitaciones, el grupo sintió que el reloj había dejado de moverse. El tiempo parecía estar suspendido en un espacio antinatural, alimentado por un murmullo constante que nacía en las paredes y se deslizaba por las vigas del techo. Una de las personas del grupo, presa de un terror creciente, se levantó en la noche para asomarse a la ventana y descubrió que, en medio de un claro, varios de los lugareños danzaban en torno a un poste cubierto de flores mientras sus murmullos se convertían en un cántico rítmico, macabro, casi en trance. Sin previo aviso, una de las mujeres alzó la cabeza y miró directamente hacia la ventana como si hubiera presentido aquella mirada indiscreta. De pronto, se escuchó un golpe seco en la puerta de la cabaña y un suave susurro que invitaba a todos a participar del ritual de medianoche. Resultaba imposible negarse, los dueños del lugar no aceptarían una negativa y el tiempo de huir parecía haberse esfumado por completo. A la luz de antorchas, los recién llegados se unieron a esa extraña procesión. Los guías vestían túnicas bordadas con símbolos extravagantes y llevaban máscaras de animales talladas en madera.
con un realismo tan perturbador que parecía que en cualquier momento las bestias cobrarían vida y atacarían a los intrusos. El sendero nocturno llevaba a un claro aún más profundo en el bosque, donde unas rocas formaban un círculo irregular. En el centro, un altar de piedra cubierto de flores amarillentas y líquen se alzaba como testigo de incontables ofrendas pasadas. El cántico crecía en intensidad y las llamas de las antorchas proyectaban sombras disformes sobre los rostros de todos, revelando miradas estáticas, siniestras, colmadas de una ferviente devoción hacia algo imposible de comprender. En un abrir y cerrar de ojos, la multitud se reunió alrededor del altar. El silencio cayó tan brusco que incluso la brisa pareció detenerse. Solo se escuchaba el ligero tamborileo de un corazón colectivo, como si cada uno compartiera los mismos latidos enfermos de adrenalina. Entonces, una anciana de la comunidad se adelantó con pasos serenos y tomó de la mano a uno de los visitantes. Lo atrajo al centro bajo la mirada gélida de todos. Una corona de flores marchitas adornaba la cabeza de la anfitriona, y su susurro era un eco tenebroso que rebotaba en los árboles estáticos. Sus palabras eran secuencias ininteligibles, como si tuvieran su propio lenguaje prohibido. Sin apartar la mirada, le colocó una guirnalda alrededor del cuello al joven atrapado en medio de aquel círculo y, en un silencio sobrecogedor, se oyó un murmullo de aprobación por parte del resto. El cántico resurgió con más fuerza que antes, acompañando el inicio de un macabro baile que se extendió en espiral, girando alrededor del altar. El suelo parecía vibrar bajo los pies, y en la negrura de la noche, las antorchas recortaban rostros deformados por el fervor de una fe ajena, inquebrantable. Uno tras otro, los miembros del grupo fueron empujados hacia la danza, rodeados por los habitantes con sonrisa vidriosa y delirante. Cuando las primeras gotas de sudor aparecieron en la frente de los forasteros, abrumados por el mareo y la sensación de asfixia, la anciana volvió a tomar el mando. Alzó los brazos, como si implorara a las estrellas que brillaban con un fulgor incomprensible para los no iniciados, y un aullido coral se extendió por todo el claro. El eco de ese alarido quedó atrapado en los troncos de los árboles, rebotando por cada grieta, y hasta las hojas parecieron estremecerse de horror. Una extraña convulsión sacudió de pronto a uno de los visitantes, quien cayó de rodillas al suelo, presa de un terror tan inenarrable que su voz se quebró en un sollozo agudo e incontenible. Mientras los demás lo observaban, la anciana se acercó con lentitud, acariciando su rostro con manos frías que parecían no pertenecer a un ser humano. Los ojos del grupo se encontraron entre sí, desesperados, buscando en la penumbra algún atisbo de salida, pero los lugareños formaron un muro compacto que impedía escapar. El susurro colectivo brotó de nuevo, esta vez cargado de un lenguaje aún más hostil, más penetrante, generando una vibración que se sentía en los huesos. Ya no se trataba de actos simbólicos, se respiraba muerte en el aire. La anciana asintió con un gesto lento y casi solemne, como si diera la señal definitiva para consumar el propósito de aquella noche. Una oleada de manos se abalanzó sobre el grupo, y los gritos se ahogaron en un estruendo inhumano, mezclado con el retumbar de tambores invisibles que parecían provenir de las profundidades de la tierra. Las flores del altar se teñían con un color oscuro y turbio, y la noche se encendió en un fuego danzante que iluminó, por un segundo fugaz, las miradas atónitas de quienes comprendían que no existiría escapatoria. En la última fracción de lucidez, un par de los forasteros alcanzó a vislumbrar los grabados de las cabañas, donde se contaban historias milenarias de sacrificios a deidades crueles, seres asociados con la tierra y el sol al mismo tiempo, ávidos de ofrendas para perpetuar la prosperidad de la cosecha. Comprendieron que, para aquella comunidad, el horror que estaban viviendo no era un cuento de miedo sino un acto necesario y sagrado, repetido generación tras generación, alimentado por la sangre de todos aquellos que osaban entrar sin ser invitados y por los ingenuos que aceptaban sus amables sonrisas. Los cantos tomaron un ritmo frenético mientras la luna presenciaba, silenciosa y lejana, la culminación de un ritual que no dejaba lugar a la esperanza. Las sombras se fusionaron con la oscuridad del firmamento, y en ese canto final, tan hipnótico como devastador, los visitantes se perdieron.
consumidos por un terror que devoró sus corazones y sepultó sus últimas palabras en la noche eterna. El claro quedó en silencio después, como si el bosque quisiera tragar aquello que había presenciado, y únicamente las transpiraciones de la tierra misma formaron un sordo lamento en la espesura. Aquella mañana, cuando el sol regresó, el pueblo lucía radiante, envuelto en un ambiente perfumado por las flores que parecían más vivas y luminosas que nunca. Nadie habría imaginado que horas antes se había desatado una escena tan desgarradora bajo la luz de las antorchas. Los lugareños seguían su rutina, con rostros tranquilos y una calma sin fisuras, como si cada elemento del ritual hubiera sido solo un paso más hacia un ciclo que jamás se rompería. Los antiguos grabados permanecían en la madera, describiendo un destino sin salida para los forasteros, y el eco de los cánticos parecía resonar en cada brisna de viento. La historia real, la que inspiró la película, y la razón por la que nadie regresó para contarla completamente, quedaban atrapadas en ese bosque donde las flores se convertían en el presagio de un malsano encuentro entre lo humano y lo desconocido. Ni reflexiones ni finales felices aguardaban a los viajeros, solo un susurro interminable que habitaba la penumbra, a la espera de que un nuevo grupo de incautos regresara para repetirlo todo una vez más, alimentando para siempre esa tradición ancestral que se ocultaba tras los rostros sonrientes y los arreglos florales. Sin salida, sin consuelo, solo quedaba la certeza de que aquel paraje estaba maldito, destinado a perpetuar su ceremonia macabra mientras la brisa seguía arrastrando el vil murmullo de la desesperación. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.